Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Bienvenidos sean todos, hermanos, a esta nueva lección, a este sermón bíblico, el último de nuestra serie de lecciones, de estudios, con base en el tema sobre cómo Dios convierte algo muy negativo en extremadamente positivo. Como les dije, hermanos, a través de todo el sitio de Samaria, hemos aprendido varias lecciones, primeramente sobre nuestro Dios, lecciones que pasan por la justicia, la misericordia, el amor, el poder, la veracidad del Señor. Pero por otro lado, también hemos observado algunas muy buenas lecciones sobre nosotros como seres humanos, y más específicamente, sobre nosotros como creyentes. Hoy hemos llegado a nuestra última lección. Hoy nos encontramos en el último de los sermones de esta serie de estudios. Y hoy también vamos a aprender muchísimas cosas acerca del ser humano especialmente. Así entonces, mis hermanos, los invito de nuevo para que se acomoden, para que puedan ustedes estar completamente disponibles para que de esa forma podamos todos aprender sobre cómo el Señor convierte algo muy negativo en extremadamente positivo. El pasaje que hoy quisiera que estudiáramos se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 7 y desde el versículo número 12. Allí leemos: Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Recordemos, hermanos, que las palabras del rey que observamos precisamente en estos versículos son la reacción o son la consecuencia sobre lo que hicieron los leprosos después de haber gritado con voz en cuello que el campamento sirio había sido abandonado, que los leprosos se habían saciado, que podían venir los samaritanos hasta donde se hallaba el campamento de los sirios para saciarse también, para que pudieran observar su liberación. Así entonces, cuando el rey se enteró de aquello que manifestaban los 4 leprosos, estas fueron sus palabras. Y lo primero que reflejan dichas palabras tiene que ver con la incredulidad de aquel rey. Hermanos, quiero que tengamos en cuenta que frente a la predicación de la verdad, que frente a la predicación de las buenas noticias, siempre existirán aquellas personas que no quieran escucharlas, que no quieran oírlas. Aquí no se está hablando de una duda razonable ni siquiera. Y lo digo porque anteriormente el profeta había manifestado con toda claridad:
sobre cómo el Señor al día siguiente llevaría a cabo la liberación de Samaria. No lo dijo cómo, pero dijo que así sería. Y el rey, por supuesto, o había olvidado tales palabras, o era completamente incrédulo de aquello. No importa entonces quién en dado momento sea el portador de las noticias. No importan si aquellas noticias es buena, provechosa, increíble. No importa para muchas personas tampoco las evidencias por medio de las cuales puedan mostrar que aquello que están diciendo es cierto. Porque siempre habrán incrédulos en medio de nosotros. Y las evidencias son enormes. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense, en Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 2. Es cuando el profeta Eliseo manifiesta que el pueblo de Samaria llegaría a ser liberado un día después de que pronunciase esas palabras. ¿Qué sucedió? Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Estas palabras de aquel príncipe reflejan exactamente el punto que estamos nosotros manifestando. Siempre habrán en medio nuestro personas incrédulas al mensaje del Señor. Pero esto que sucedió con Eliseo no fue exclusivo de los profetas. Incluso a nuestro Señor Jesucristo también le sucedió. En Juan capítulo 7 y entre los versículos 2 al 5 se nos dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Obsérvelo con toda claridad. Esto no fue algo que sucedió exclusivamente en el contexto del pueblo de Israel con sus profetas. Esto también pasó en el contexto del Señor Jesucristo y su familia. Y si lo vemos desde el contexto de los apóstoles, y más específicamente desde el caso particular del apóstol Pablo, cuando estaba predicando precisamente allí en Hechos 17, entre los versículos 32 al 34, con los filósofos griegos, con los estoicos, con los epicúreos, es decir, con los grandes intelectuales del momento, esto fue lo que sucedió. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de ellos, mas algunos creyeron. No dice muchos creyeron, no dice todos creyeron, dice algunos creyeron. Generalmente no son muchos los que creen en medio de los intelectuales, en medio de los que se identifican como sabios en nuestro mundo, en medio de los eruditos. Lastimosamente son más bien pocos, pero esto también suele pasar en medio nuestro. Así que no fue solamente en el caso particular de aquellos leprosos. Hermanos, no creyó el pueblo de Israel muchas veces a sus profetas. No creyó su familia incluso en el testimonio, en las pruebas tangibles, abrumadoras de nuestro Señor Jesucristo.
Muchos de quienes escucharon al apóstol Pablo y a los demás apóstoles tampoco creyeron en aquello que manifestaban. Y eso que sucedió con estos personajes fue exactamente lo mismo que sucedió con las palabras de aquellos 4 leprosos. Ahora eran ellos los que no estaban escuchando las palabras. Ahora era el rey quien dudaba del testimonio de aquellos hombres. ¿Qué manifiesta esta situación? Que siempre en medio nuestro habrán personas quienes ignorarán el testimonio, la revelación, la palabra de nuestro Señor. Si le sucedió a Jesucristo, si le sucedió a los apóstoles, si pasó también con los profetas, sin duda alguna, pasará también en medio nuestro. Y como les dije en el punto primero, no importa qué tan bueno usted sea como transmisor de las buenas nuevas, no importa qué tan buen predicador sea, no importa qué tan bueno sea el mensaje que extienda a los incrédulos, no importa muchas veces ni siquiera las evidencias que usted dé acerca de lo mismo, su cambio, su arrepentimiento, su buen testimonio. Los incrédulos, debido a su duro corazón, preferirán hacer burla, preferirán ignorarle, preferirán no creer al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es sumamente interesante lo que observamos allí. Porque si bien en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 12 nos dice que el príncipe no creyó, o más bien que uno de los príncipes no creyó en las palabras de Eliseo, ahora es el rey quien tampoco cree en las palabras que están siendo transmitidas por causa o a través más bien de aquellos 4 leprosos. Así entonces, como dice popularmente el proverbio, de tal palo, tal astilla. Y esto debería ser un llamado de atención para nosotros como padres, pues tenemos una enorme influencia sobre nuestros hijos. ¿Por qué aquel príncipe no creyó en las palabras del profeta? Porque seguramente tampoco su padre creyó en las palabras que escuchó por parte de aquellos 4 leprosos. Por eso hablábamos de la duda razonable hace un instante, porque si hubiesen sido palabras infladas, mentirosas, si hubiesen sido artimañas, como lo estaba pensando el rey, habríamos dado sin lugar a dudas el testimonio de que el rey era muy sabio al ignorar aquellos cuentos que se estaban transmitiendo. Pero es que, mis hermanos, el rey no había creído al profeta primeramente. Luego lo desafió y quiso incluso asesinarle. Y ahora, cuando vienen los 4 leprosos, tampoco cree. Y no solamente cree a lo que dice. Recuerden que los leprosos no solo se saciaron, sino que tomaron las vestiduras que habían abandonado aquellos sirios en su campamento y se cambiaron. Por eso fue que dijo que era una artimaña por parte de los sirios para finalmente invadir la ciudad. Así entonces, hermanos, recordemos que nosotros no estamos predicando el evangelio para aquellos que no creen, que lastimosamente pudieran ser los muchos. Nosotros predicamos el evangelio para aquellos que ciertamente creerán. Y no importa si son pocos, hay grande gozo en el cielo, pero también en la tierra, en medio nuestro, por un solo pecador
que se arrepiente. Así entonces, no nos desanimemos por causa de aquellos que no creen. No nos desanimemos por aquellos que se burlan de nosotros. No nos desalentemos por quienes nos ignoran cuando llevamos la palabra del Señor. Animémonos más bien por aquellos que creerán. Seamos constantes porque seguramente si continuamos predicando la palabra, aquellos que tengan hambre y sed de justicia del Señor, cuando escuchen la palabra, podrán venir al reino. Y entonces valdrá la pena seguir predicando. Ahora bien, en Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 7, pero entre los versículos 13 al 15 se nos agrega lo siguiente. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, es decir, frente a las palabras incrédulas del rey, frente a las enormes dudas por parte del rey de Samaria, del rey de Israel, surge la voz de un siervo, no de un príncipe, de un siervo del rey, quien dice, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Y solo quedaban 5, o más bien, podrían quedar más, pero ya se habían comido a muchos. Y dice, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Lo segundo de lo que quisiera hablarles, mis hermanos, es acerca de la importancia de confirmar la verdad de parte del Señor. Ser un crédulo, hermanos, es tan negativo como ser un incrédulo. Me refiero a que las 2 personas que estamos hablando, los 2 grupos de los que estamos tratando aquí, los crédulos e incrédulos, están en extremos completamente opuestos, pero lastimosamente son extremos sumamente peligrosos y dañinos desde el punto de vista espiritual. Ser cristiano no tiene nada que ver con ser un fanático o un crédulo ciego. Pero tampoco ser cristiano tiene que ver con ser incrédulo, como son muchos de los impíos. Ni estamos en un extremo, ni tampoco estamos en el otro. La duda razonable, escúchese muy bien, la razonable no es condenable por el Señor. Pero la incredulidad, como el fanatismo religioso e ingenio, ciertamente Dios condenará. Mis hermanos, aquel sabio, ese siervo, a quien se atrevió a dirigirle la palabra a su rey. Yo no tengo más palabras que hablar acerca de ese hombre, sino como un hombre ciertamente muy sabio. ¿Por qué? Porque primeramente no confrontó al rey delante de su pueblo. Seguramente si hubiera obrado mal, las consecuencias habían sido terribles. Estoy completamente seguro que aquel rey, quien ya había ordenado la muerte del profeta Eliseo, no le temblaría la mano como para también mandarlo a asesinar por la osadía de aquel siervo en poner en tela de juicio sus palabras. Recuerden, él es un siervo
y está hablando delante de la presencia del rey, de su séquito y seguramente del liderazgo del pueblo de Samaria. Así que aquel siervo no confronta a su rey de ninguna manera. Lo que hace es llevarlo a la duda razonable. ¿Por qué? Porque frente a las palabras que estaban manifestando los 4 leprosos y frente a las evidencias que ellos mismos estaban manifestando, que estaban mostrando, no podía ignorarse eso que se oía de su parte y eso que también se veía. Por eso, en lugar de confrontar, por eso en lugar de entrar en una querella improductiva, carnal, seguramente en pérdida suya, instó a su rey a confirmar aquello que escuchaba. Y lo hizo de una manera sencilla, de una forma natural. Pues mandemos a ver si eso es cierto. Si no es cierto, pues seguramente no volverán y asesinarán a los que fueren. Y no perdemos nada. Pero si es cierto, esos hombres volverán y nos darán la buena nueva, y entonces lo que están diciendo aquellos hombres, aquellos 4 leprosos, es la verdad. Hermanos, quiero decirles en esta tarde que no debemos ser tan incrédulos como para ignorar las evidencias que tenemos por delante. Pero tampoco debemos ser tan crédulos, tan ingenuos, tan fanáticos como para ver cosas que no existen. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 10, versículos 37 al 38. Cristo dice allí: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué es lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo a través de estos versículos? Hermanos, no podemos ser tan ciegos como para no ver la verdad de las cosas. Por lo tanto, debemos ser lo suficientemente sabios como para llegar a discernir lo que es cierto de lo que es mentira. Ser un crédulo es creer en la mentira. Ser un incrédulo es ignorar la verdad y las evidencias tangibles que la confirman. Así entonces, mis hermanos, se premia de parte de aquellos hombres, de parte de aquel siervo tan sabio, que haya instado a su rey para que confirme lo que estaba pasando. Y hay 3 hechos finalmente, mis hermanos, sumamente interesantes, que nos llevan precisamente a reconocer cuán bueno es llegar a establecer la verdad en nuestras vidas. Cuando finalmente aquel siervo llevó a su rey a que pudiera probar si lo que estaban diciendo los 4 leprosos era cierto, veamos los resultados de esto mismo. Segunda de Reyes 7:16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces todo este relato? Que, como lo dice el proverbio y como lo dice también el libro de Números, mientras
los hombres muchas veces son mentirosos, Dios siempre habla con la verdad. La falla del rey no fue ignorar o desacreditar aquello que estaban diciendo los 4 leprosos. La falla de aquel rey, como de su hijo, del príncipe, no fue ignorar también aquello que estaba diciendo el profeta Eliseo. La falla del rey estaba en que no creía lo que Dios había manifestado, primero a través del profeta, y valga la redundancia, en la profecía que les dijo, y posteriormente al testimonio de los leprosos que confirmaban que la profecía se había hecho una realidad. Es a Dios a quien tenemos o debemos creerle. Por eso, hermanos, cuando finalmente se comprobó la verdad, el pueblo supo de su liberación. Primeramente, se acabó el gran sitio de los sirios. Eran libres. Pero en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el pueblo fue saciado. El hambre se desvaneció, se esfumó. Cambiaron sus vestidos. La pobreza desapareció. Ya el llanto y la tristeza se convirtieron en alegría y gozo. Y la muerte se abrió paso a través de la vida para imprimir en el corazón de aquellos samaritanos un nuevo y mejor amanecer. Todo eso llegó a confirmar que Dios no solo es verdadero, no solamente habla siempre con la verdad, pero que tiene el poder suficiente como para liberar a los oprimidos. En estos días que estamos pasando, con tantos problemas en nuestro país, es a Dios a quien debemos de acudir, porque es Dios el que verdaderamente libertará a nuestra nación como nuestras personas y familias. ¿Qué pasó entonces con aquel príncipe que no creyó en las palabras del profeta, que dudó de lo que Dios estaba manifestando? Pues bien, recibió su merecida recompensa. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 17, se nos dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú verás la bendición de Dios, pero no podrás beneficiarte de ella. Murió por su incredulidad. Murió por su burla. Murió por su necedad. Mis hermanos, aquellos que actuaban como invasores, los sirios, finalmente terminaron siendo invadidos. Y de esa manera, Dios convirtió lo sumamente negativo en algo tremendamente positivo. Esa es la gran enseñanza que podemos obtener a través de toda esta serie de sermones en Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7. Hermanos, si creemos en el Señor, si nos confiamos en su nombre, si ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros negocios, nuestro ser, nuestro país en sus manos, seguramente seremos liberados como sucedió con Samaria. Seguramente seremos saciados. Seguramente los actos confirmarán las palabras de parte del Señor y lo que veremos y oiremos será inimaginable.
Pero si no creemos, hermanos, tal vez pueda sucedernos lo que le pasó a aquel príncipe y terminaremos pereciendo en nuestra incredulidad. Dios nos ayude a ver la verdad y a siempre estar confirmados en ella. Muchas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga ricamente.